La vida es efímera y muchas veces lo olvidamos. Nos sumergimos en la rutina, en las preocupaciones del día a día, como si tuviéramos un contrato firmado con la eternidad. Pero la verdad es que estamos de paso. Este viaje que llamamos vida es un suspiro, una chispa fugaz en el vasto universo del tiempo. Imagina por un momento que puedes observar tu vida desde el final. Estás sentado en un lugar cómodo, repasando tus recuerdos, tus elecciones, tus sueños. ¿Cómo te sentirías si te dieras cuenta de que perdiste tanto tiempo en cosas que no importaban realmente? Peleas sin sentido, preocupaciones por el qué dirán, postergar momentos importantes por excusas que hoy suenan vacías. El tiempo no se detiene, y eso es algo que todos sabemos, pero pocos comprendemos de verdad. ¿Cuántas veces dejamos para mañana ese abrazo, esa llamada, esa disculpa? Creemos que siempre habrá más tiempo, pero la realidad es que no tenemos garantía de nada. El mañana es una promesa que nadie puede cumplir. Reflexionar sobre nuestra propia mortalidad no es algo que la mayoría de las personas quiera hacer. Nos incomoda. Pero, ¿no es esa la forma más poderosa de darle significado a nuestra existencia? Cuando entendemos que todo tiene un final, comenzamos a valorar cada momento como único. Cada sonrisa, cada amanecer, cada pequeño gesto de bondad se convierte en un regalo irrepetible. Una historia cuenta sobre un hombre que siempre llevaba en su bolsillo una pequeña roca con la inscripción: «Esto también pasará». Era su recordatorio constante de que tanto los buenos como los malos momentos son temporales. Cuando estaba feliz, lo ayudaba a mantener los pies en la tierra y a no dar por sentado la alegría. Y cuando estaba triste, le recordaba que la oscuridad también tiene un final. ¿Cuántas veces has mirado a alguien que amas y pensado que podría no estar mañana? Probablemente muy pocas, porque es una idea aterradora. Pero si lo hicieras, ¿no serías más amable, más paciente, más presente? Si entendiéramos que estamos de paso, dejaríamos de cargar con resentimientos, de acumular rencores que solo pesan en nuestra alma. En la naturaleza, todo tiene un ciclo. Las hojas caen en otoño, los ríos fluyen hacia el mar, el día da paso a la noche. Nosotros no somos diferentes. Somos parte de ese ciclo eterno, una manifestación más de la belleza de la vida. Saber que somos transitorios nos conecta con algo más grande que nosotros mismos. Nos recuerda que cada instante es sagrado. La próxima vez que te enfrentes a un problema, pregúntate si realmente importa en el gran esquema de las cosas. ¿Es algo que recordarás en 10 años? ¿O en el último día de tu vida? Muchas de nuestras angustias son como nubes pasajeras. Parecen enormes y oscuras, pero se disipan rápido si dejamos que el viento las lleve. Cada uno de nosotros tiene una fecha de caducidad. Es una verdad que no podemos cambiar. Pero lo que sí podemos cambiar es cómo vivimos mientras tanto. Podemos elegir vivir con intención, con amor, con gratitud. Podemos dejar de buscar la perfección y abrazar la imperfección de la vida. Porque en esos detalles imperfectos es donde encontramos la verdadera belleza. Recuerda que no se trata de cuántos años vivas, sino de cómo vives esos años. Una vida plena no es necesariamente una vida larga, sino una vida llena de momentos significativos, de conexiones profundas, de risas compartidas. Estamos de paso, sí, pero eso no significa que nuestra existencia sea insignificante. Al contrario, es precisamente su brevedad lo que la hace tan valiosa. Aceptar que estamos de paso también implica aprender a soltar los miedos que nos paralizan, las expectativas que nos esclavizan, los apegos que nos atan. Es entender que todo lo que poseemos, incluso las relaciones más queridas, son prestadas. Esto no significa que debamos amar menos, sino que debemos amar más intensamente, sin reservas, sin condiciones.
Cuando vivimos con esta perspectiva, dejamos de postergar nuestra felicidad. Comprendemos que no hay un momento perfecto, que la vida perfecta que imaginamos tal vez nunca llegue. Y eso está bien. Lo que importa es lo que hacemos con lo que tenemos, aquí y ahora. Cada día es una oportunidad para ser la mejor versión de nosotros mismos, para dar lo mejor de nuestro corazón. Es posible que te preguntes, ¿cómo empiezo a vivir con más conciencia de mi finitud? La respuesta está en las pequeñas cosas. Tómate un momento para contemplar un atardecer, para disfrutar una comida sin distracciones, para mirar a los ojos a alguien que amas y decirle lo que sientes. Estas pequeñas acciones tienen un poder inmenso porque nos conectan con el presente, con el único momento que realmente poseemos. La próxima vez que sientas que la vida te abruma, recuerda esto: estamos de paso. Este pensamiento, lejos de ser deprimente, es una llamada a vivir con más intención, a no dejar que los días se escurran entre los dedos como arena. Es una invitación a vivir plenamente, a amar profundamente y a dejar una huella que perdure más allá de nuestra existencia. Vivir sabiendo que estamos de paso también nos enseña a ser humildes. Nos recuerda que no somos el centro del universo, que somos una pequeña parte de un todo inmenso. Y sin embargo, dentro de nuestra pequeñez, tenemos el poder de hacer cosas extraordinarias, de impactar la vida de otros, de crear belleza y significado. No sabemos cuánto tiempo nos queda en este viaje, pero sí sabemos que cada día cuenta. Haz que los tuyos cuenten. Vive con gratitud, con pasión, con el coraje de ser tú mismo. Porque al final, cuando todo termine, no serán las cosas materiales las que importen, sino los momentos, las conexiones, el amor que diste y recibiste. Estamos de paso, y eso es algo maravilloso. Porque en esa fugacidad reside la magia de la vida. Aprovecha este regalo, vívelo plenamente, y deja que tu luz brille mientras dure. Eso es todo lo que importa. Por eso te invito a reflexionar. ¿Qué puedes hacer hoy para vivir con más propósito? ¿Qué puedes cambiar para que tus días estén llenos de significado? Si este mensaje te ayudó, comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Juntos podemos inspirar a más personas a vivir con intención, a recordar que cada momento cuenta, porque al final solo estamos de paso.